Ustedes vieron que, no solamente por lo que compartimos nosotros, en todo el tiempo que hablamos de la palabra en las reuniones, y específicamente hablando de los días que estuvimos hablando de lo que es la unción, ¿sí? Más allá de lo que yo puedo haber compartido y lo que ustedes, sé que muchos estudian mucho también, y que conocen de las Escrituras, pero uno siempre tiene que ir profundizando, aprendiendo y tratando de entender qué es lo que significa, ¿no es cierto? En la Biblia aparece, tanto en el Tanaj como en el Nuevo Testamento, aparecen muchas expresiones, si hablamos en español, muchas expresiones, o muchas veces la expresión que habla de unción. A veces en hebreo y como en griego, bueno, en hebreo pueden ser varias, en griego probablemente se usen 2 o 3, y también en el... ¿Por qué le digo? Porque de repente puede aparecer la palabra unción como Christos y también la palabra unción como aleifos, cuando habla que vayan a los ancianos y lo unjan con aceite, ahí no aparece la palabra que uno esperaría que apareciera en griego, sino que aparece la palabra aleifos, que significa ungir, pero también frotar para sanar una herida. Así que habla de lo espiritual, pero también habla de la sanidad física, ¿no? Que es a través del contacto del aceite, así como se habla del empaste de higo de Isaías sobre el rey Ezequías, que también nos lleva a lo espiritual y también a un contacto físico y una afección que fue sanada a través por milagro de Dios, pero a través de algo físico como el empaste de higo. Y entonces la palabra unción aparece muchísimas veces, ¿no es cierto? En el caso del empaste de higo no, pero en el caso del libro de Santiago con la expresión aleifos. Y entonces, en el caso de la unción con aceite, ¿no es cierto? Allí en el caso de Santiago 5, usted va a ver en el texto, cuando lo lee, que hay perdón de pecados, sanidad del cuerpo, restauración del alma y restauración del espíritu. En ese contexto usted tiene que decir que el concepto de la unción, ¿no es cierto? Normalmente uno, no sé si estoy cargando a veces la tinta sobre determinados conceptos, pero en esto voy a decir. Por alguna suerte del destino, a través de la historia, la palabra unción se ha tergiversado. Y entonces hoy, por ejemplo, cuando se habla de unción, normalmente, o muchas veces, no normalmente, sino muchas veces, y es de dominio público cuando uno está en contacto con el mundo que nos rodea y de creyentes también, la unción, ¿no es cierto?, se expresa casi con el sentimiento, con el deseo de la prosperidad y la abundancia, del reconocimiento de las personas, de ser levantadas, de ser... Y sin embargo, cuando uno lee la Escritura, la unción está hablando de otra cosa, ¿no? Una persona que está, cuando está ungida, tiene que ser una persona que cumple todas las características que tiene que tener una persona creyente, una persona honesta, ética, responsable, disciplinada, obediente. Entonces es una persona que está ungida. Normalmente uno cuando habla de unción está enseguida hablando y pensando a nivel de congregaciones, incluso judío-mesiánicas, unción, ¿no es cierto? O pueden ser gritos estentorios, lo cual a veces también hay que clamar a gran voz, o de repente manifestaciones físicas, ¿no es cierto? O de repente cuando se habla de sanidades, de liberaciones, de reconocimientos, de abundancia, se habla de unción. Cuando uno ve la Escritura, ¿no es cierto?, si bien en algunos casos se habla, ¿no es cierto?, de eso, de la prosperidad y de tantas otras cosas, la unción va ligada a otros textos, la unción va ligada a otras historias, la unción va ligada, ¿no es cierto?, a otras relaciones bíblicas y no necesariamente a ese reconocimiento siempre humano y humano, ¿no es cierto? Y entonces, la unción con aceite aparece muchas veces, en el antiguo pacto, en el Tanaj, y también muchas veces en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Pero hago hincapié en de Santiago porque muchas veces se entienden mal. Ahí la expresión es aleifos, y si bien habla, ¿no es cierto?, si la persona está enferma, llevan a los ancianos, únjanla con aceite y bueno, van a orar, y la oración de fe sanará al enfermo. Si usted sigue leyendo el texto, se hablaba de la relación entre los hermanos, de común acuerdo,
muchas cosas. De común acuerdo me refiero de la relación interpersonal entre los hermanos. El texto habla de eso. Y entonces yo lo que veo en el texto, lo tengo aquí anotado, es perdón de pecados, sanidad del cuerpo, hay una restauración del alma, renovación del espíritu, y en definitiva, en ese texto va a ver cómo se rompen, ¿no es cierto?, los yugos de la enfermedad, ¿no es cierto?, incluso de las ofensas y de las amarguras, porque es lo que dice el texto. Entonces, la unción está ligada a otra idea. Como por ejemplo, dice, cuán hermoso y placentero, ¿no es cierto?, delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el aceite que cae derramado sobre la cabeza del sacerdote. Quiere decir que si la unción destaca la armonía. Si hay armonía es porque hay unción, si no hay armonía es porque la unción se ha esfumado, se ha desvanecido. Entonces la unción, ahí en ese contexto, va ligada a la armonía, que es muy similar en el concepto de Santiago 5, ¿no es cierto? Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, tenemos que orar, pero el símbolo era el aceite que se frotaba sobre el cuerpo de una persona enferma. Quiere decir que aquí, reitero, y lo leo porque si alguno no recordaba el pasaje, pero la unción va ligada a la armonía, al perdón de los pecados, al perdón de las ofensas. ¿Me estás siguiendo? Eso es la unción. Sí, la unción va ligada a muchas cosas en la Escritura, claro que sí. Y también a ciertos conceptos que se vierten cuando transmiten la palabra de Dios, como el reconocimiento, entre comillas, el reconocimiento, ¿no es cierto? Una persona es cierto que tiene una característica determinada, va a ser, ¿no es cierto?, tal vez más conocida en el mundo en que vivimos, ¿sí? Pero no habla de la soberbia ni de la vanidad y de que vayamos, ¿no es cierto?, para que todo el mundo nos tire alfombra roja o para que nos brinden todos los mejores recursos de este mundo en que vivimos. Entonces la unción va ligada a eso, ¿no es cierto? Va ligada a esto que le decía recién en el pasaje de Santiago 5, 14, 16, que es el que yo acababa de leer. Y recién, antes cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de la partida de nuestro hermano, te hablaba que, bueno, cada uno, el Señor le indica a través de muchas circunstancias de la vida, porque el Señor nos muestra cuál es el lugar que tenemos que ocupar, dónde debemos estar, ¿no es cierto?, cuál va a ser nuestro desempeño, nuestro desarrollo en la vida. De hecho, que todo está diagramado por el Señor y el Señor nos va guiando. El Señor sabe las cosas, nosotros no. Y si nos ocupáramos más del Señor, sabríamos qué es lo que el Señor quiere para nosotros y cometeríamos probablemente muchísimos menos errores de los que hemos cometido y de los que cometemos también en nuestra vida. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahora vamos a ver un poquito más adelante unos pasajes entre relación de Eliseo y el profeta Elías, ambos profetas, y luego la relación entre el profeta Eliseo y su siervo Giezi, ¿no? Y uno descubre cosas en la Escritura, a veces que no nos damos cuenta muy rápidamente, pero otras veces sí. Y entonces en la Escritura aparece esta unción, en este caso de Santiago, que a mí me llamó mucho la atención, y entonces lo relacioné inmediatamente con el Salmo, donde dice cuán hermoso y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, es como el aceite derramado sobre la barba, ¿no?, que caía sobre todos los nombres de las tribus, y el aceite era derramado y se caía sobre la barba. Hablaba, ¿no?, de un elemento físico, de un símbolo que habla de algo que nos lleva a algo más sublime, que es lo espiritual. En este caso el aceite es la armonía, y en otro caso será otra cosa, ¿no? Son símbolos, ¿no es cierto? Pero son símbolos que alimentan el espíritu, que levantan y sanan el alma, que nos hacen ver las cosas de otra manera. Esos símbolos que el Señor utiliza. De hecho, que la vida está llena de símbolos. Es más, yo creo que casi todo la Biblia lo habla en símbolos. De una u otra manera lo habla en símbolos. De una u otra manera lo habla en símbolos. Y el símbolo se necesita cuando se habla del palo, de la roca, del fuego, que aparece como una nube, que el Señor es una roca. ¿Cómo le decía a la gente? ¿Sabe que Dios es una roca?
Pero son conceptos hebreos tremendamente profundos. El Sur Olamim, la roca eterna, el Sur Olamim, la roca de los siglos. ¿No? Estoy afirmado en la roca, entonces pareceríamos nosotros panteístas o un montón de cosas. Pero sí, por alguna razón, el ser humano, así como el Señor nos ha creado, necesita de figuras, de símbolos. Sí, esa figura, ese símbolo, ya es lo importante para nuestra vida como símbolo en sí, entonces estamos cerrando el camino. Pero ese símbolo nos lleva a la esencia y nos eleva a lo espiritual, a lo que eso quiere significar, entonces estamos en el camino correcto, ¿no es cierto? Dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Entonces parecería que nos tomamos un vaso de agua y estamos sedientos. Y es cierto, una persona sedienta físicamente, deshidratada, necesita agua. Una persona deshidratada espiritualmente necesita el símbolo del agua de la palabra. A veces nos deshidratamos espiritualmente y no nos damos cuenta, ¿no? Mira usted, por ejemplo, incluso ve una botellita, ¿cierto? De una forma, una publicidad. Entonces, ¿ven qué dice? Una persona deshidratada cambia su humor, ¿no? Y es cierto, pasa algo psicofísico, ¿no es cierto?, donde las células no tienen el agua necesaria y por alguna razón, ¿no es cierto?, puede trastocar el temperamento, el humor en ese momento, ¿no es cierto?, o en muchos más momentos. Aunque algunos no están deshidratados, pero tenemos un humor terrible, pero es esa parte. Es cierto, pero ahora sí, pues fíjese que de repente tenemos una forma de vida casi como ese mal humor que habla la botellita esa que dice cuando uno está deshidratado, pero es cierto, lo pone la botellita, pero es cierto. En el logo ahí donde está la botellita. Y entonces de repente si necesitamos en ese humor, en esa forma de ser, ¿no es cierto?, necesitamos el agua. Por eso dice el agua espiritual, por eso dice a todos los sedientos venid a las aguas, ¿no es cierto?, a todos los sedientos venid a las aguas. Dice, derramaré aguas sobre el sequedal, mi espíritu sobre tus generaciones. Agua sobre el sequedal es el pueblo de Israel, y va a derramar el agua dice que es el espíritu, derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu es esa agua que va a ser derramada sobre el sequedal, que son las generaciones de Israel, ¿no? Y así permanentemente habla, ¿no es cierto?, de lo que es esa simbología. Y entonces, en este caso estábamos hablando de la unción del aceite, y en muchos casos aparece, sí, la unción del aceite, en otros casos habla que el Señor va a enviar esa unción, y utiliza otra palabra que aparece en el Salmo 23, que es frotar con aceite para dejar algo lustroso. El Señor dice que cuando unge deja algo brillante, ¿no? La persona tiene que brillar, pero ¿por qué brillamos? Porque seamos reconocidos, nos aplaudan, nos alimenten el ego con que decir, allá está lo mejor, allá está aquello, vengan y le levantamos, ¿no es cierto?, el ego, incluso a las personas que predican o que enseñan, levantamos el ego a los que oran, levantamos el ego a los que ayunan, levantamos el ego a todo el mundo, nos levantamos el ego a todo el mundo, ¿no es cierto?, justamente la antítesis de lo que significa la unción. La unción es justamente la antítesis del levantamiento del ego. Por eso dice, es necesario que yo venga para que él crezca. Esa es la unción. Pero si yo soy el reconocido, usted es el reconocido, entonces ahí no hay unción, ¿entiende? Hay un levantamiento del ego, que es algo muy distinto. Y eso uno lo ve en la Biblia, sí lo ve permanentemente. Entonces, ¿se acuerda cuando nosotros vimos que estaba la unción de aceite y aparece por distintos lados la unción del aceite? De hecho, estaba la unción del aceite para los sacerdotes, la unción del aceite en el tabernáculo, la unción con la sangre. ¿Se acuerdan? No lo voy a leer de nuevo, pero estaba la unción de la sangre, ¿no es cierto?, cuando a los sacerdotes, en el ungimiento para ser sacerdotes, en la consagración, se le ungía con sangre, ¿no es cierto?, tanto el lóbulo de la oreja, el pulgar derecho de la mano y el pulgar derecho del pie. Ya hablamos de eso. Pero le voy a leer rápidamente. ¿Por qué? Porque nos va a tocar luego en lo de Elías y Eliseo. Habla de la unción de la sangre. La persona tenía que estar ungida, entonces, con sangre, lo cual, yo tengo tres cositas aquí porque si no ya sería demasiado para leerlo. Entonces, la unción de la sangre nos está ayudando a escuchar, nos está ayudando a actuar, porque es la mano, el pulgar, lo que nos distingue de la otra creación
animal de este mundo y nos ayuda a caminar, nos ayuda a escuchar, para sintetizarlo, más allá de lo que hablamos el otro día, nos guía para actuar correctamente y nos guía para caminar. Ok. Pero, en Levítico 14, eso es lo que le dije el otro día, pero no lo leímos por el tiempo y se lo voy a contar. Lo adelanto porque acabo de leer algo de los leprosos. Los leprosos aparecen siempre y me llamó la atención que Miriam, por su actitud de irrespeto hacia aquello que el Señor había, de hecho que ella le había ungido como profetisa de Israel, ¿no es cierto? De irrespeto, ¿no es cierto?, hacia su hermano, que era el líder y el siervo de Dios que había escogido como ungido para sacar al pueblo y guiarlo, ¿no es cierto? Ella queda, dice, Miriam queda enferma, ¿no es cierto?, de lepra, ¿no es cierto? Y luego es sanada por la oración de Moisés. Aparecen también los leprosos, que aparecen muchas veces. De hecho, esto aparece muchísimas veces, no es que aparece 3 o 4 veces. Pero hay algunas que son específicas y uno tiene que entenderlo un poquito. Y aparecen los leprosos cuando el Señor los sana en el nuevo pacto también, ¿se acuerda usted? Y aquellos que reconocieron y los que no reconocieron. Bueno, de hecho que la lepra en la Biblia aparece con una simbología que en el judaísmo se maneja muchísimo, en el judaísmo bíblico, en la Biblia, o sea, no es judaísmo, pero bíblicamente sí, y en el judaísmo rabínico, ¿no es cierto?, que extrae de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, la lepra está considerada, de hecho que es así, es un símbolo del pecado. No quiere decir que las personas que tengan lepra, eso entiendo, yo sé que en muchas teorías cristianas, de todas las vertientes que puede haber, ¿no es cierto?, en muchos casos dice, bueno, si la persona está enferma está en pecado. Es cierto, traemos un pecado original, traemos el pecado inherente, traemos el pecado personal, etc. Pero más allá de eso, que es cierto, muchas enfermedades pueden venir por una vida totalmente disociada con el Señor y que se considera apartado del Señor, por lo tanto es pecado, aquellos que se equivoquen uno y se erra, ¿no es cierto? No necesariamente todo el que está enfermo está pecado, ¿no es cierto? Ok, yo sé que hay varias teorías, pero permítame continuar con esto. Entonces, la palabra lepra está tipificando muchas veces lo que significa el pecado, ¿de acuerdo? Bien. Y aparece por distintos lugares, pero me llamó la atención la relación que hacía Eliseo con Giezi cuando él queda también enfermo de lepra, ¿no? Bueno. Ok. En el Levítico 14, es muy largo, no lo vamos a leer, hay todo un desarrollo, una narración detallada, pormenorizada, de cómo se debía hacer en aquel entonces, a través de los sacerdotes ungidos para eso, cómo se debía hacer cuando las personas tenían lepra, ¿no? Y entonces, dice así, en el libro del capítulo 14, dice, verso 13, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Nunca confunda sacrificio de holocausto y sacrificio del pecado y sacrificio de holocausto. Holocausto significa todo quemado. En hebreo se dice olá, lo que asciende. Y el holocausto o el olá, el sacrificio, el olá, ¿no es cierto?, significa lo propicio que debe ser entregado al Señor. No tiene nada que ver con el pecado. Por eso está el holocausto, la ofrenda de cereal o minjá, la ofrenda de shelamim, de paz, de pecado y de culpa, ¿sí? Son los sacrificios que están en Levítico y que tienen un orden, como lo estoy haciendo así, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, porque tienen un orden lineal, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es de Dios hacia el hombre, hacia el pecado de culpa, ¿sí? A sacrificio de culpa. Y de abajo hacia arriba es del hombre hacia Dios. Comienza por sentimiento de culpa, entiende lo que es el sacrificio por el pecado, viene el sacrificio de paz, la ofrenda de cereal y holocausto, que es lo propicio ofrendado a Dios. Si tú a una persona no creyente le dices, mira, este es el holocausto, lo propicio,
no entiende nada. Porque lo primero que tiene que tener es un sentimiento de culpa, para que reconozca su pecado y obtenga la paz. Y entonces viene la ofrenda del minjá, del cereal, ungido con aceite y espolvoreado con sal, ¿sí? Y entonces la persona va a entender lo que es lo que asciende como olor grato a Dios. Cuando se hacía en el holocausto, eso no hacía expiación por el pecado. Mucha gente se confunde cuando lee la Biblia, que aparecen 20.000 veces los sacrificios por todos lados y ofrecerán aquello. La gente dice, pero ¿cuál es el? Bueno, hay que entenderlo. Si uno entiende lo lineal de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, ya después va a entender los demás pasajes poniendo un poquito más de voluntad. Sí, tan sencillo no es, pero si lo lee con detenimiento y si son traducciones correctas lo va a entender. Y entonces se hacía el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote, estamos hablando del leproso, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¡Qué tremendo! El leproso, tómelo en un sentido físico de una persona que tenía enfermedad de lepra y veanlo en un sentido espiritual, porque eso es lo que está correspondiendo, significando el pasaje. Al leproso le correspondía, para presentarse como sano delante del sacerdote, de los líderes del sacerdocio y del pueblo, le correspondía la misma unción, ¿no es cierto?, que tenían los sacerdotes para su consagración. Qué tremendo. Y ahí nos damos cuenta, ¿no?, lo que significa entonces el derramamiento de sangre. Por eso dice que en Yeshua, ¿no es cierto?, su sangre, ¿no es cierto?, nos limpia de todo pecado. Y sí, entonces, como pueblo, gentiles y judíos, estamos recibidos como sacerdotes y somos recibidos como sacerdotes. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que dice la Escritura. Pero ya el leproso, pero la lepra es el símbolo del pecado, así que nosotros, sin el Señor, estamos leprosos en un sentido espiritual, y esa es la realidad. Y entonces tiene que haber un ungimiento de sangre, dice, en la oreja, en el pulgar derecho y en el pie derecho, para que entonces se presentara con esas características. Dice, sanidad. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite. El log es una medida, más o menos una botella de 1 litro aproximadamente. El log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho, el sacerdote, en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. Y de lo que quedara del aceite que tiene en su mano, ¿no es cierto?, el sacerdote, pondrá el sacerdote con ese aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y así sigue toda la historia. No lo puedo leer porque también lo tendríamos que tener en muchos detalles, porque está lleno de simbología, de dónde se pone, de dónde se saca, qué es lo que se hace, dónde se vierte, qué es lo que representa. Entonces, sabemos que hay una unción de aceite, ¿no es cierto?, como en el caso que leímos en Santiago, que de alguna manera resume muchas cosas del Tanaj. También se ungían los reyes, ¿no es cierto?, para presentarnos con la autoridad que investiga, ¿no es cierto?, esa unción, y para que sean reconocidos. Y así uno lo encuentra en muchas ocasiones. Luego tenemos la unción con sangre para la consagración. Fíjese, cuando uno ve el Nuevo Testamento, el Tanaj, el Antiguo Pacto, uno va a ver distintas unciones, como el caso de los sacerdotes. Lo que dista totalmente a veces de lo que nosotros pensamos. Se ungía con sangre y con aceite incluso el sacerdote, ¿no es cierto? Y eso estaba hablando, ¿no es cierto?, de consagración, de humildad, de responsabilidad, de compromiso, de una vida austera,
de un montón de cosas. Hoy cuando se habla a veces de unción, es justamente todo lo contrario. No puedo utilizar la misma expresión que creo que usé antes, o la pensé por lo menos. No sé por qué suerte del destino, nosotros tomamos la Biblia y le damos todo vuelta. Es cierto, no me pregunte por qué, pero lo damos, y lo interpretamos totalmente distinto a lo que realmente significa. ¿De acuerdo? Eso habla de unción. Y el leproso, ¿no es cierto? Tómelo físicamente, en definitiva también, de hecho que lo era, pero tenía una tipificación simbólica, ¿no es cierto?, que hablaba del pecado, y entonces el sacerdote lo tomaba, lo ungía, y ya la persona se presentaba como persona limpia y consagrada, con la misma unción que también recibía el sacerdote, porque el sacerdote recibía la unción con la sangre, como vimos anteriormente, pero también la unción con aceite. Por eso dice cuán hermoso y placentero es que los hermanos habiten juntos en armonía, es como el aceite que se derrama sobre la barba de Aarón. Por supuesto no era aceite comestible para freír, eran aceites perfumados, no eran, claro, sino la gente... Eran aceites especiales, aromáticos, con un montón de especias, y en cierto tipo perfume, ¿no? No es el aceite de que uno va a asegurizar, ¿no? Porque si no dice aceite por todos lados, qué feo, ¿no? Es una cosa muy especial. Bien. Déjenme ver una cosa más porque, para no... Antes de lo del Eliseo les voy a mostrar algo que está en Levítico 8, ¿sí? Levítico 8, y traje el libro aquí, me lo traje, estaba olvidando. Ahora se lo voy a decir, para que vean. Le digo porque alguna vez cuando yo había platicado de esto y todo, entonces algunos dicen, no, pero fíjese que este es el agua en el Antiguo Testamento. Ahora le voy a mostrar este libro que traje, es un libro muy interesante, un libro hebreo, pero muy interesante. Bueno, en el Levítico 8, verso, un poquito porque si no es demasiado, dice, cuando se consagran a los sacerdotes también, ¿no? Levítico 8, verso 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto. Le vistió luego después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Bueno, y déjeme ver dónde está Perdón. Le puso el urim y tumim, después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, ¿no es cierto?, como Adonai había mandado a Moisés. Esto está en Levítico 6, 8. Cuando se ungía el sacerdote, ¿no es cierto?, se le ungía con la sangre, se le ungía con todos estos elementos que yo le estoy mostrando, ¿sí? Y ahora vayamos a Éxodo 29. Éxodo 29. También lo podríamos haber leído de aquí todo. La unción del sacerdote era con aceite, era con sangre. Era toda una vestimenta que debía resplandecer desde la cabeza hasta los pies, y en un momento determinado dice así, 29, 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, que fue lo que leímos allí anteriormente, ¿no es cierto? Y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema. Luego viene la unción de aceite y lo que ustedes conocen. Pero voy a mostrar algo de aquí. Cuando se refiere al 29.4, una cosa así. No podemos explicar las palabras en hebreo ni nada, pero no vamos
Vamos a leer eso. Y hará que se presente Aarón y sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y tú los lavarás. Bien. Dice, es la sumersión, o la inmersión, pero acá dice sumersión, de todo el cuerpo en el agua. Esta es la primera vez que se requiere sumergir el cuerpo entero en el agua. Y esta forma de purificación tomó una importancia capital en el marco del servicio divino. Desde los albores del tiempo, la inmersión ha sido el símbolo de la regeneración. En efecto, el baño ritual no produce solamente una purificación física, sino que comprende implícitamente una purificación del ser moral. El acto de inmersión significa el despojo de lo corpóreo y está llamado a suscitar un verdadero cambio moral. Cuando el hombre emerge del baño ritual, debe sentirse transformado, limpio de toda mancha, apto para recomenzar sus actividades en un estado de perfecta pureza. Esta renovación equivale a un renacer moral y es por lo que la sumersión se sitúa al comienzo de las nuevas vivencias importantes en la existencia del hombre y de la mujer judía. La consagración de los sacerdotes para sus nuevas funciones sacerdotales está marcada por la misma razón, por el acto de sumersión. ¿Me está siguiendo? Está brillante. Por eso, cuando usted lee el Nuevo Pacto, mucha gente, incluso muchos judíos mesiánicos, leen el Nuevo Pacto y se habla, ¿no es cierto?, de la inmersión y lo ven como algo totalmente alejado del judaísmo. Y yo lo acabo de leer de un libro de teología judía. ¿Me está siguiendo? Por eso a veces, digo esto, a veces uno tiene que estudiar y aprender. No podemos decir lo que no sabemos ni enseñar lo que desconocemos, ¿no? Entonces, a veces en el judío mesianismo, muchas veces, cuando se lee el Nuevo Pacto y se habla de la inmersión, si usted quiere llamarla bautismo, si usted quiere llamar inmersión, si le quiere llamar tevilá en hebreo, que es exactamente lo mismo. Bautismo significa tevilá en hebreo o inmersión en español. Exactamente lo mismo. Y entonces, cuando uno lee el Nuevo Pacto, mucha gente lo ve despojado totalmente de lo que es absolutamente profundo dentro del judaísmo. Y ahí dice lo lavarás, pero la expresión y el contexto, que es porque es lingüístico, entonces no podemos analizar la palabra, pero dice, este lavamiento es una inmersión completa. Entonces la persona, cuando tiene ese lavamiento, el sacerdote no solamente está representando, de hecho que sí había lavamientos también físicos, que hablaba de purificación, de limpieza física, pero dice, resurge después de haber pasado completamente por esa inmersión, surge en una nueva persona moral. Una cosa maravillosa. Son símbolos, de hecho, que uno puede pasar por esa inmersión. Vamos a poner un caso. Es un símbolo que conlleva a la esencia espiritual que es eso. Vamos a poner un caso. El sacerdote Elí, ¿sí? Todos esos eran ungidos de esa manera. Y sin embargo, no le dio resultado a Elí. ¿Por qué? Porque no lo utilizó como símbolo, pero no lo llevó, ¿no es cierto?, a su corazón para que fuese en sentido espiritual lavado por las aguas espirituales. ¿Me está siguiendo? Los hijos de Elí, los hijos de Samuel, los hijos de Moisés, los hijos de David, en definitiva, ¿sí? Si usted toma. Incluso los hijos de Aarón. Si usted quiere tomar sacerdotes, típicamente sacerdotes, ¿sí? Aunque algunos tenían la función de sacerdote y también de profeta. ¿Sí? Pero si usted se fija, los hijos de Samuel, por ejemplo, que si Samuel también eran todos sacerdotes y profetas, y los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, pero también les hicieron los lavamientos. Y para ellos fue solamente un acto ritual donde le sacarían la foto, ¿verdad? Que entonces le sacaban fotos, pero hoy veo que se van y sacan la foto y la muestran, todo con iPod, iPad, tablet, lo que sea, ¿no? Y la mandan para todos lados. Claro, y en definitiva podían haber hecho un montón de cosas y un montón de... De hecho, que cuando hacían todo, si ustedes ven los rituales, eran cuando había cantos y toda... ¿Se acuerdan incluso cuando las tribus tenían que traer las ofrendas para la construcción del templo?
era una fastuosidad. Si usted leía cómo van llegando las tribus, hay un orden, y tal tribu con tal cosa, y tal tribu con tal cosa, y los levitas, y los coritas, y los cantos, y una cosa maravillosa, ¿sí? Y a algunos les da resultado espiritual y a otros no. Y a otros decididamente no. Y entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la unción, mire, la unción con aceite, la unción con agua, la unción con sangre. Todo lleva al Espíritu, pero también dice la unción del Espíritu. Una cosa maravillosa. ¿Me está siguiendo? Una cosa maravillosa. Y cuando uno lee la unción, los lavamientos, que siempre se habla de unción, ¿sí? Uno va leyendo y reitero, y es bien distinto a veces la idea de la que tenemos, ¿no es cierto?, cuando se nos habla de unción hoy, ¿no? En la unción estaba el contacto físico, por ejemplo, de la imposición de manos. No sé si están aquí, pero yo me acuerdo cuando hace años también. Hablábamos, por ejemplo, y venían siempre gente bueno. Decían, bueno, sí, porque el judaísmo es esto, el judaísmo es aquello, los judíos no tratan de cosas. Por ejemplo, decían, bueno, los judíos no imponen las manos, no sé qué habrán leído de la escritura, pero por ejemplo, yo me acuerdo, les mostré mi foto de Bar Mitzvah, ¿no es cierto?, donde mi papá y el rabino me están imponiendo las manos. Y entonces, decimos cosas, ¿no es cierto?, que no son correctas porque no sabemos. Entonces, a veces no nos damos cuenta, aparece en el Tanaj varias veces, el Proverbio Salmos, en algún otro pasaje, y también lo dice Yeshua, ¿no? Tomando la enseñanza bíblica y la palabra de Dios. Donde decía, cuidado con los ciegos que guían ciegos, ¿no? Y aunque parezca mentira, ¿no es cierto?, no queremos saberlo todo y en definitiva terminamos siendo ciegos que guían ciegos, ¿no es cierto? Y en vez de formar, deformamos a todo el mundo y en definitiva también nos deformamos nosotros, ¿no? ¿Me está siguiendo, no? Por eso yo les leí esto que es hermoso ese texto allí, ¿no es cierto?, cuando analiza la situación a la que estamos haciendo nosotros referencia. Y entonces tenemos la unción del Espíritu y de hecho que todo representa el Espíritu, en definitiva, todo está representando el Espíritu, por eso surge una persona nueva moral, ¿sí? Por eso dice, bueno, 2 de Corintios, que también me gusta, pero no lo voy a analizar ahora, no dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mire, yo me anoté las 4 palabras clave de aquí, porque son las claves. Cuando uno es ungido, ¿no es cierto?, que está a través del Espíritu recibiendo lo que Dios quiere para que seamos esa persona que debemos ser, ¿no es cierto?, están los símbolos como el agua, como el aceite, como la sangre, como el agua, ¿no es cierto?, que son los básicos, ¿no es cierto? Y luego dice, nos ungió, dice, y nos dio el Espíritu. Pero si usted se fija, lo leo de nuevo. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Si usted lee el texto, se está hablando de consolación, de que se confirma algo, de que hay un sello y una garantía. Entonces, la unción habla de consolación, de confirmación, de garantía y del sello que da esa garantía. Entonces, cuando uno lee, y leemos esto, y a veces nos vemos nosotros cuando se habla de unción, o queremos hablar nosotros de unción, vaya para que sea ungido y para que sea levantado. ¿Levantado de qué? Levantado del ego, de la soberbia, de la vanidad. Entonces, cuando uno lee la Escritura, uno se sorprende. La Escritura nos lleva a otra cosa. Pero Dios es tremendamente misericordioso. Mire, tomé estos pasajes. Esto también aparece por otros lados, ¿no es cierto? Lo de la sangre, el aceite, lo del agua también por distintos pasajes. Y el Espíritu ni hablar. De hecho, en el Tanaj aparece muchas veces. Teniendo en cuenta esto, pero para que veamos en el tiempo que nos queda, que no es tanto, pero que nos queda algo, le voy a leer algo, ¿sí?
Tengan en cuenta esto. En Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. El verso 1 al 3. Ok. Dice, antes de leer, acuérdense que este tipo de textos los hemos leído muchas veces, ustedes se lo deben recordar, pero si no lo vamos a ver con detenimiento. Aconteció que cuando quiso Adonai alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Así que yo tengo a Elías, a Eliseo, que vienen de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Adonai me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ok. ¿Se acuerda? ¿Por qué les decía esto antes? ¿Se acuerda que hicimos un detalle en alguna oportunidad hace poco y hace mucho también del camino, ¿no es cierto?, que tuvo que hacer Elías, solo pero también con Eliseo? Algunos lugares los pasó solo y otros los pasó con Eliseo. Ahora Eliseo va a pasar por 3 lugares, está sintetizado aquí, pero Eliseo pasa por 3 lugares junto con Elías, ¿de acuerdo? Bien. Saliendo, descendieron pues a Betel. Saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Adonai te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él, Eliseo, dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Adonai me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Adonai te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Adonai me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, otra vez, ¿no es cierto? Fueron pues ambos a donde, al Jordán. Elías, desde el inicio de su ministerio, ¿no es cierto?, tiene cada narración de la historia que le corresponde vivir a Elías de parte de Dios está desarrollada en determinado lugar. Y es específica la Biblia. Tal situación que te toca vivir va a ser en este lugar, tal otra en este lugar, tal otra en este lugar. Y cada una de las palabras está representando un camino espiritual, como creo que vimos la mayoría, creo que la vimos todas. Bueno, ahora cuando Elías tiene que irse ya de este mundo, está con Eliseo, y en ese momento que está con Eliseo le dice: mira, déjame porque me tengo que ir, ¿no? Y viene el nuevo pacto cuando le dice: Señor, quiero seguirte, ¿no? Y entonces veo cuando el Señor le dice lo que tiene que hacer, cuántos desilusionados que hay. ¿Vio la diferencia aquí? No me importa, ¿no es cierto? Cuando usted lee, ¿no es cierto?, tiene que ir a Betel, tiene que ir a Jericó y tiene que ir al Jordán, ¿no es cierto? Son 3 cosas que nosotros las vimos, lo que es Betel, lo que es Jericó y lo que es el Jordán. Hay un tratamiento, ¿no es cierto?, del espíritu, un tratamiento del alma y un tratamiento del cuerpo, porque en definitiva Betel es la casa de Dios, y en la casa de Dios en donde hay un tratamiento en el espíritu. Jericó tiene distintas traducciones, pero Jericó lo que significa es el lugar donde surge el aroma, porque puede significar un par de cosas, pero básicamente es la ciudad donde surge el aroma, ¿no es cierto? Ahí donde hay un tratamiento en el alma. Y acuérdense que Eliseo, para seguir a Elías, tuvo que dejar a su familia. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice a alguien: sígueme y tengo que enterrar a mi padre? Estarían pensando en eso. El otro dice que tengo que enterrar a mi padre. Elías le dijo: ¿quieres seguirme? Hay que dejar a todo el mundo aquí. No es por dejar a los padres. ¿Se acuerdan cuando dice: aquel que era padre y madre más que a mí no es digno de mí?
también lo ven en el Antiguo Testamento, y Elías lo hace pasar por Betel, tratamiento del espíritu, por Jericó, el lugar. ¿Se acuerdan que dice que tenemos que ser perfume agradable? Pero tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando se pasa por Jericó, se pone el cuerpo en sacrificio vivo para ser aroma agradable a Dios. Y ahí hace el tratamiento del alma, ¿no es cierto? Y acuérdense que tiene que dejar a sus padres. Y luego lo manda al Jordán. Jordán es Yardén. La palabra Yardén, que es Jordán, en hebreo significa bajar, descender. Eso es lo que significa Yardén, lo que desciende. Probablemente tiene el nombre porque viene desde el Líbano, ¿no es cierto? De la montaña del Líbano, y va bajando, hasta pasando por agua de Meriba, el Tiberíades, y termina en el Mar Rojo. Y siempre en una forma descendente, pero muy profunda, por eso el Mar Rojo tiene 400 metros debajo del nivel del mar, ¿sí? Y entonces, le dice, tiene que entender por qué le pasó lo que le pasó a Eliseo, algo maravilloso. Eliseo se tuvo que sacrificar, poner en sacrificio vivo, pasando por 3 situaciones que está representando: tratamiento del espíritu, tratamiento del alma y tratamiento del cuerpo. Y arden, descender. Ahí nos tratan con la carne, porque a nadie le gustó humillarse. Fíjese, Eliseo tuvo que ser constante, persistente, obediente y disciplinado para seguir a Elías, ¿sí? Y después ser merecedor, si se corresponde la palabra merecedor, otra no se me ocurra, para recibir esa doble porción del espíritu. Pero él lo consiguió, ¿no es cierto? Y lo valoró porque lo consiguió con un esfuerzo tremendo. ¿Sí? Vieron que incluso le decían, no, mira que te sacan a tu señor de aquí ahora, ¿eh? Acuérdense, mira la diferencia. Eliseo nació sin la unción y le costó persistentemente una vida de persistencia para tener esa unción, ¿sí? Sansón nació con la unción y no la valoró. No quiere decir que porque nació con eso lo tenía que desvalorizar, pero como no le costó sacrificio, a eso quiero referirme, como no le costó a él el esfuerzo, ¿sí? La dejó de lado. ¿Me está siguiendo? Una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Bueno, ahora nos queda un poquito más todavía. Fíjese, tomé rápido tomé 3 casos aquí, ¿no? Eliseo conoce la vida de Elías de la misma forma que Giesi conoce la vida de Eliseo. Ahora, Elías, es interesante los nombres. Elías, bueno, a veces me parece Elías y otra vez Eliahu. Significa mi Dios, Eli, mi Dios, Yahu, mi Dios es Adonai. Y el Eliseo en hebreo es Elisha, Elisha con la raíz de salvación, así como Yeshua, Josué y Yoshua, como sea Joshua, es la misma raíz de salvación. Así que Elisha, que es Eliseo, significa a quien Dios salva, ¿no es cierto? Pero a mí me llamó la atención Giesi es en hebreo es Gehazi. Ge significa valle, Hazi viene Hazi, que es visión, es valle de la visión, valle de la vista. Pero aquí me cuenta esto, por lo que yo le voy a leer ahora, que me parece maravilloso de la Escritura. Estamos hablando de la unción, ¿no es cierto? De cómo Dios dice, los sacerdotes deben ser ungidos con aceite, con agua y con sangre. El leproso, para mostrarse de tal forma, una vez sanado y presentado como persona nueva, tiene que ser ungido con la sangre, con el aceite, etc. De hecho, que también pasaba por el agua en la tevila, ¿ok? Como cualquier persona judía. Y siempre se está hablando de la renovación, del cambio. Pero esa unción tiene que ser valorada. ¿Qué le pudo haber pasado a determinados sacerdotes como Elías, los hijos de Samuel, a los hijos de Aarón mismo, los que murieron, se acuerdan por entregar fuego fatuo, como tengan sus traducciones, fuego que no correspondía, etc.? Evidentemente también estaban ungidos con la sangre, estaban ungidos con el agua, estaban lavados,
salieron como personas renovadas, todo el canto de los levitas, los sacerdotes ungidos, y después directamente cae fuego del cielo, ¿sí? Y consume a todo el mundo. Ahí me refiero a los sacerdotes en este caso. En este caso, Elías está mal con los otros dos. Nada había habido. ¿Ok? Los sacerdotes que murieron. Mire una cosa, ¿se acuerda cuando murieron los sacerdotes? Los sacerdotes se murieron. Nadab y Abiú se mueren en el primer servicio que les toca ministrar después de la unción que vimos antes. Así que la tiraron por tierra. Y ¿saben qué? En realidad también tenemos que mirarlo nosotros, dar un poco la vuelta atrás y mirar cómo puede haber la lepra dando vuelta por ahí también en la vida de cada uno. Esa es la verdad. Bueno, yo tomé 3 casos rápidos, pero sí los tengo aquí. Podría haber tomado más. Eliseo ve algunas cosas, las vio, y otras cosas sabe de dónde venía Elías, ¿no? Por eso es que valoraba lo que Dios hacía con Elías, y él dice, sí, Dios, por las características de Elías, Dios está con él, y yo quiero lo que él tiene. Pero cuando uno se da cuenta, lo anterior y lo actual, uno dice, qué distinto, ¿no? Elías pasaba por una vida austera, de sacrificio, en el anonimato. Dios lo hacía aislar, lo hacía pasar por situaciones que hoy no las entenderíamos. Hoy, ser a lo mejor pastor, ser rabino, ser profeta, significa avión de primera clase, que todo el mundo lo conozca. ¿Vio cuando se ponen los títulos? Se pone, escriben un libro, ¿no es cierto? Rabino, pastor o sacerdote, las distintas confesiones, siempre exactamente lo mismo. Salvo excepciones, siempre lo mismo. Yo le puedo traer de todos los libros que tengo 3 o 4 que no lo dicen, todos los demás lo dicen. Bueno, dicen, persona, conferencista, escritor, de cadena de radio y de televisión, reconocido. Pero paremos un poco. Paremos un poco. Veo que se le dice, fundador de esto, y entonces le pone, es miembro de esta institución, de esta. Yo no puedo a veces ni ordenar mi casa para limpiarla, y esto anda en 25 instituciones. Llega un momento que a veces hay que ser escéptico y dudar. Yo no quiero contarles algo porque estamos filmando, pero si no, yo le contaría a alguna persona que conocí y que, claro, pero no la haría por nombres, obviamente, pero tuve contactos personales con esa persona que aparecía de aquí, allá, incluso en nuestra organización, pero era de nombre, era moral, aparecía porque es el currículo, ¿me entiende? Es el currículo, y aquí, allí, ¿me entiende? Entonces uno estudia y ve la Biblia y nos vemos nosotros y vemos a los que nos rodean, y entonces decimos, ¿a dónde estamos llegando? Eliseo pasaba por una vida muy conflictiva en todo lo que le rodeaba. Todo el entorno que tenía Eliseo era tremendamente negativo. Se burlaban, le hacían un montón de cosas. Elías le está diciendo, mira que si yo tengo que ir aquí es con un propósito, ¿sí? Es con un propósito de crecimiento, de madurez, ¿sí? Y entonces yo no te voy a dejar. Si pasas por la casa de Dios, y si pasas por el Jordán, anterior a Jericó, voy. Y si pasas por el Yardén, que significa descender, lo cual habla de humillarse, porque se puede utilizar. No sé si ustedes aquí vio, en mi país, por ejemplo, cuando alguien está con los humos muy altos, dice, baja un poquito, ¿no? Bueno, porque desde siempre, un poco hay que desinflarse y someter el ego. De hecho, que cosas que aparecen por distintos lugares, pero nosotros no las obedecemos. No, ni siquiera en la iglesia cristiana la gente las puede obedecer. No sé por qué suerte el destino, pero no lo hacen. Dice, Yeshua le dice, cuando tú ofrendes, que no sepa tu mano derecha, pero tu izquierda lo que hace tu derecha. Y nosotros ponemos cartelera de los ofrendantes. Pero es lógico, hermano. Nos dice, cuando tú eres enciérrate en secreto. De hecho, que está la oración pública. Pero nosotros levantamos un pedestal a los grandes predicadores que oran, va a orar fulano de tal, pero dice, enciérrate, no lo publiques.
por más que sea cristiano en una iglesia, no le obedece. Y nosotros como judíos mesiánicos que queremos ser Yeshua, tenemos que entender eso. ¿Te acuerdas? Cuando tú ofrendes, no toques trompeta, no dice así. Y dice varias cosas. ¿Se acuerdan cuando a partir de muchas de ciertas situaciones como estas y otras, que Yeshua dice, Señor, Señor, y él se la vuelta y dice, ¿por qué me dice el Señor si no sé lo que yo digo? Es decir, nos mostramos de una manera, interpretamos de una forma que es no sé si tan opuesto, pero en muchos casos lo opuesto a lo que dice la Escritura, ¿no? Es bien interesante. Eso va para cada uno de nosotros y para todo el entorno que nos puede rodear en cuanto a las distintas confesiones religiosas, que a veces nos pueden atraer por determinadas cosas que pueden ser muy atractivas para el hombre, porque hay cosas que son atractivas para el hombre, claro, grandes eventos y esto y lo otro, pero a veces, ¿no es cierto?, podría, en otros casos no, pero en muchos casos podría estar totalmente desprovisto de la esencia espiritual que nos quiere mostrar el Señor a través de su palabra. Esa es la realidad. Entonces, Eliseo conocía la vida de Elías y, por ejemplo, Eliseo ve cuando, por ejemplo, ¿se acuerda usted? En Primera de Reyes, te lo voy a leer rápido, pero rápido es una forma de decir. Cuando digo rápido es bien, pero sin el análisis a lo mejor que podríamos hacer en otra oportunidad, ¿no es cierto? En Primera de Reyes 21, 17, dice así. ¿Se acuerda acá en la viña de Nabot? Y aquí ya lo hablamos muchas veces. Nosotros lo vemos y a veces nos aislamos de determinada situación del pasaje. Cuando Moisés desciende y rompe las tablas de la ley y llama a aquel que estaba con Adonai, si es a su lado, ¿sí? En ese momento, si la unción de Dios no estaba, ese reconocimiento de autoridad que Dios le daba a Moisés, si esa unción, a esa unción me refiero, esa unción no estaba sobre Moisés, la vida de Moisés no valía 5 centavos. Ya lo habían, en otro momento lo quisieron matar junto con Josué y Aarón cuando estaban arrodillados orando, lo quisieron apedrear y lapidar, eso es matar a una persona, y ahí lo quisieron matar. Ok, no fue la primera vez que lo quisieron matar. Si no baja con la unción verdadera, en el momento que rompe las tablas y llama a los que estaban con Adonai para seguir el propósito de andar en el camino del Señor, y la vida de Moisés no valía 5 centavos. Esa es la realidad. Porque si lo hubieran, imagínense, una turba que se le venga encima, si uno no tiene el reconocimiento de Dios, se muere. Lo matan. Acab y Jezabel mataban a cualquier opositor. A cualquier opositor. Si usted lee la Biblia, mataban a cualquier opositor. Sí lo mandaban a matar. Incluso recuerdan que una amenaza de Jezabel cuando le dice, si mañana tú no estás muerto de tal manera que a mí me pase eso y se me añada, es decir, tengo la convicción de que te voy a despedazar. Eso fue lo que le dijo, ¿sí? O lo que le mandó decir. Y entonces cuando uno ve estas situaciones, dice, fíjese usted, vaya como Elías acá, pero asegúrese que Dios está con usted. Asegúrese, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el caso de Pedro caminando sobre las aguas, ¿sí? Usted se hundió, sí, pero él caminó con el Señor en las aguas, ¿verdad? Uno lo ve en segundo, pero esos segundos puede ser una vida, ¿eh? Uno lo ve tipificado, simbolizado. Señor, yo quiero caminar contigo en las aguas. Después vienen los problemas, pero eso está tipificado en 2 segundos. Incluso en la Escritura es un renglón, ¿sí? Por así decirlo. Pero sí él caminó sobre las aguas. Se hundió, ¿eh? Pero usted mire, usted y yo a lo mejor nos hundimos, pero nunca caminamos en las aguas, sobre las aguas con el Señor. Esa es la realidad. ¿Me entiende? Entonces, a veces uno tiene que entender la Escritura. Es una cosa, es algo maravilloso. ¿Y dónde está Acab? Elías está con Acab en la viña de Nabot. Leo solamente un verso, ¿no? Dice, entonces vino palabra de Adonai Elías Tishbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Adonai,
¿No mataste también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Adonai, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre y tu misma sangre. Eso que Elías está diciendo con autoridad y se cumple, Eliseo lo está mirando. Y ese era el ejemplo. Hoy el ejemplo, ¿sabe qué? Cuando vemos a veces a una persona espiritual, en la vida espiritual, hoy el ejemplo a veces que queremos tomar, dice, mire, hermano, cuando el Señor lo llame, usted debe viajar por todo el mundo. Ya, viajar por todo el mundo. Yo lo he escuchado muchas veces. Tengo libros que hablan de eso. Los compro para tener, a veces. ¿Sí? Va a viajar por todo el mundo y va a ver cómo el Señor lo va a levantar y usted va a salir de la postración. Sí, de la postración a lo mejor de una vida de pobreza y... ¿Me entiende? Pero Elías está viendo eso y le dice, habla con autoridad en un momento que le está costando la cabeza. Ese es el ejemplo. Está hablando en un momento que la vida, se está exponiendo la vida, lo pueden matar al segundo. Al segundo lo pueden matar. ¿Me está siguiendo bien? Él lo ve hablar con juicio directo. ¿No? Bien. Tremendo. En Segunda de Reyes, sí. Tengo otro, pero no sé. Segunda de Reyes 1, 13, ¿no? Dice. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 1, 3. Esto solito, ¿no? Entonces, el ángel de Adonai habló a Elías Tishbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios de Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Fíjese, él se enfrenta solo a un montón de gente, solo, y gente que está dedicada a matar, porque son profesionales de la muerte. Cuando venían estos, ¿me entiende? Bueno, pues se acuerdan que mandan 50 soldados, mensajeros y otros 50. ¿Sabes? Profesionales de las armas. Y Elías solito allí, ¿no? Y entonces Eliseo lo está viendo a Elías, ¿no es cierto?, en este pasaje, y ve que Elías tiene una relación absolutamente directa con el ángel del Señor, que es el Señor. Entonces, por un lado lo ve, que le da un juicio certero y pone su cabeza a riesgo de que se la corten directamente por cumplir el mensaje del Señor. Hoy nosotros queremos cumplir el mensaje del Señor, ¿no es cierto?, con los mejores halagos de todo el mundo, después en las conferencias, en los congresos, en esto y en aquello y en lo otro. Eso es lo que a veces resalta. No digo que todo sea así, pero es lo que está resaltando muchas veces. Y entonces le ponen, no digo que harán la mejor música que quieran para el Señor, ¿no es cierto? Y las columnas de humo en los festivales, y los papeles tirados, los platanitos con las columnas de viento que tiran, ¿no es cierto? Y los músicos, entonces es la alabanza al Señor. Perfecto, puede ser la alabanza al Señor, pero ¿están transmitiendo eso que Dios quiere a través de la oración? ¿O están disfrutando ellos su música? Y las letras, ¿no es cierto? Incluso a veces cuando cantan, ¿no es cierto?, de repente te ponen, yo no me quiero meter en el corazón de nadie porque tampoco no me puedo meter ni en el mío, pero a veces uno ve, ¿no es cierto?, y es como una copia de lo que es del mundo, tanto en el judaísmo, en el cristianismo, con todas sus variables y variantes. Incluso hasta la forma de enfatizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted escucha, por ejemplo, a un cantante secular y dice, cuando está cantando, dice, movió cuando cantaba Julio Iglesias, que cantaba, eso se llama guturalización, porque eso produce una reacción psicofísica y sexual, eso. ¿Me entiende? Ese tipo de cosas. Le digo con conocimiento de causa eso. ¿De acuerdo? Entonces usted está cantando, que se escuche una canción de creyente y también, ¿me entiende? Te amo, Señor, ¿me entiende? Es decir, están utilizando esa misma, se llama culturalización, y muchas cosas, se llama entubamiento de voz, un montón de cosas, quieren cantar de la mejor manera y dicen, lo mejor hay que ofrecerlo a Dios. Sí, lo mejor en una forma, pero cuidado con la otra.
lo otro que se manda, porque yo no lo conozco. Y yo me dediqué a eso, yo estaba en un conservatorio cuando estudiaba la guitarra clásica y estaba con el entorno de los cantantes y de distintos concertos muy grandes y veía todo eso yo. Maravilloso, secularmente maravilloso. Decía, mira, acá hay que impostar, acá hay que entubar, acá hay que abrir, acá hay que cerrar, acá hay que culturalizar para que el bajo, lo alto, uno lo ve eso, ¿sí? Y cuando lo ve en el ambiente de los presentes también pasa exactamente lo mismo. Y si usted se fija, es exactamente lo mismo. Y todo se genera, ¿no es cierto?, en el ambiente secular con un objetivo. Por ejemplo, algunos saben ni qué es Julio Iglesias, pero yo me acuerdo que Julio Iglesias, con todo respeto lo digo, pero secularmente, una de las características de Julio Iglesias cuando cantaba era la guturalización. Él lo hacía muy bien eso, así, y no lo alejaba, no importa si desafinaba o no, porque pues, son cosas seculares, pero ¿me entiende? Y eso mismo de repente dice, pero eso está mal, pero eso también lo ven de los cantantes de creyentes, hermano. O no me diga que no lo ve, porque parezco de otro planeta, soy de Marte, ¿no? Claro, pero es cierto. Entonces, no todo es malo, ¿sí? Pero de repente a veces a la juventud, y no toda la juventud, a veces hasta la juventud espiritual, le transmitimos un mensaje que es muy bonito, muy bonito desde un punto de vista humano, pero poco a poco nos vamos deslizando y nos vamos saliendo del camino que habla la Escritura. Entonces, Eliseo ya sabía que Elías hablaba directamente con el ángel del Señor. Él habla con el ángel del Señor y le dice, ve y enfréntate a estas gentes. Y va directamente y le dice, hay un mensaje también, le pone su cabeza en la viña de Nabot y le dice, mira, tú hiciste así, así va a ser contigo. Así va a ser exactamente contigo. Es el ejemplo. Juicio certero, sin temor a la exposición física de uno por amor a Dios. Le habla directamente el Señor y le dice, enfréntate. Y va y se enfrenta. Ese es el ejemplo que se tiene que tener. Ese es el ejemplo. Pero no el ejemplo del reconocimiento humano, de todo lo que circunda a esto, ¿no? Dice, por ejemplo, yo tomé otro caso aquí, pero me viene otro a la mente. Yo tomé uno muy similar porque está al ladito de este pasaje. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel se había desvirtuado y separado del camino del Señor? De hecho, que lo hizo 1000 veces o casi siempre, en muchísimas oportunidades. Y Elías tiene que confrontar, ¿no es cierto?, mandado por Dios, confrontar a los sacerdotes paganos. ¿Se acuerdan que hay una matanza de sacerdotes allí? ¿No es cierto? Y que ellos estaban como drogados, porque Elías estaba en el estado de éxtasis, pero como drogados o alcoholizados, ¿no es cierto? Y se sacaban el cuerpo con sangre, ¿no es cierto?, para recibir el espíritu de los dioses, y Elías está ahí solito con los animales que tenía que sacrificar, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel cuando le dice, mire, si están por Adonai, bueno, están por Adonai, si no están, ¿se acuerdan ustedes eso? Que la expresión es distinta en español, en hebreo es totalmente distinta, ¿no? Dice, ¿por qué van a estar cojeando con un solo bastón? Esa es la idea. Es decir, déjense de... La idea es, ya no rengueen más en el camino del Señor. Eso es lo que dice literalmente en hebreo ahí, cuando dice, ¿vio que dice claudicaréis? No dice claudicar ahí en hebreo, dice renguear, ¿no? ¿Por qué renguean siempre en el camino del Señor? Esa es la expresión. Y es más larga la expresión, yo la estoy sintetizando. Pero de todas maneras, y entonces ahí en un momento determinado, ¿no es cierto?, cuando parecía todo lo contrario a lo humano, viene por la unción del profeta y el llamamiento que Dios le había hecho al profeta, desciende fuego del cielo, ¿sí? Y no solamente allí, sino aquí en Segunda de Reyes, porque lo tenía aquí para Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 12, donde dice, cuando venían todas estas personas que iban a buscar a Dios, a Baal-Zebú, en vez de buscar a Adonai, ¿no? Y Elías se le pone delante y le dice, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumó a él y a sus 50. Y entonces Eliseo veía que este hombre, ¿no es cierto?, tiene juicios enteros a expensas de su pellejo. Habla directamente con el ángel del Señor y lo manda a atar, y Eliseo ve que no titubea Elías, ¿no es cierto?, en enfrentarse a una situación que iba a alejar su vida,
Él ve que cae fuego del cielo, no solamente con los sacerdotes que yo le decía antes, sino también en este pasaje. Entonces Eliseo está viendo, ¿no es cierto?, la unción de Elías y y todo lo que Elías hacía. Y entonces dice, bueno, este hombre me está dando un ejemplo de responsabilidad, de compromiso, de obediencia, a expensas de dejar su propia vida. Porque nosotros decimos, fíjese, usted no tiene que ser como Elías, que se escondió en una cueva y le damos a Elías en la cueva, que también tiene su análisis. No, pero no estamos bien. Mire, yo prefiero ser un Elías que se esconda en la cueva, ¿no? Pero con todos estos detalles que no tengo aquí, antes, ¿no es cierto?, de que me estén alabando y que me cuenten mi reputación por todos los tickets de avión de primera que tengo. La verdad. Es la verdad. De hecho, que todos los siervos de Dios pasan por esa cueva, todos los profetas pasan por esa cueva, todos los profetas. Absolutamente todos los profetas. De una u otra manera aparecen momentos del profeta donde el Señor los tiene que levantar. Y si, miren, pongamos un caso, el caso de Pablo. Pablo había ascendido en una estatura espiritual, viendo los cielos y cosas que nadie había visto, ¿sí? E inmediatamente le viene el aguijón en la carne. Esa es la cueva de Pablo. Y le clama, 3 veces le clamó, lo cual significa un clamor constante, por eso el número 3, ¿sí? Y el Señor le dice, basta de quejarte, Pablo, dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo en ese momento dice, ahora me gozo en mis debilidades. Te seguía teniendo el aguijón, pero lo asumía de otra manera. Esa era la cueva donde se había metido en la cueva, Señor, quita el aguijón. No importa ahora, es el aguijón, hay muchas conjeturas, de hecho, uno puede descubrir algunas cosas sin tanta conjetura de los libros de los grandes teólogos. Aparece en la Biblia algo muy... pero hay que leer bastante y darse cuenta de qué podría ser la actitud de Pablo, ¿no? Yo tengo una idea de eso. El aguijón en la carne que podría tener Pablo, ¿no es cierto?, era algo que lo podría carcomer y que era muy proclive a la soberbia. Y eso lo mataba a Pablo. Por eso lo del aguijón. Cuando usted estudia la historia de Pablo lineal, primero es el apóstol, después es el último de los apóstoles, después es el abortivo, el aborto. Fue bajando, bajando y bajando. Dios lo fue bajando, en serio. Es muy simple, ¿me está siguiendo? Si usted sigue la historia de las cartas de Pablo, se va a dar cuenta cómo Pablo va bajando. ¿Sabe? Es muy similar a David. David también podía ser que estaba proclive a la soberbia y Dios lo bajó tanto hasta hacerse el loco y echar espumarajo por la boca para que no lo mataran. Lo bajó. Sí, todo pasa por la cueva. Usted, yo, va a ser distinta, pero créanlo. Siempre hay algo, pueden ser tantas cosas, algo, lo que Dios sabe cuál es el tratamiento con usted, cuál es el tratamiento conmigo. ¿Qué es lo que nos puede tocar adentro para transformarnos y renovarnos? Siempre hay una bendición, pero cuesta. La gente dice, bueno, la salvación es gratis. Sí, la salvación es gratis. Lo que pasa es que lo gratis que entendemos nosotros es distinta a la gratuidad de Dios, ¿no? Es un poquito distinta, pero sí, la salvación uno no hace el mérito, uno no va a obtener la salvación por precio. Pero uno tiene, ¿no es cierto?, que ser responsable y valorar esa salvación a costa de que nos cueste algo como Elías, ¿no? Mire, yo no sé si me hubiera enfrentado a esos 50 que fueron en distintos grupos. Y mire, honestamente, usted va por la calle, usted vio cuando aparece solamente una persona medio está oscurito, solamente no son 50, es uno, y usted ya dice, lo ve por la calle, tras algo de la banqueta, qué sé yo. Ya ni a eso nos enfrentamos, ¿no es cierto? Y Elías se tiene que enfrentar a 50 tipos que eran mercenarios de la muerte directamente, porque eran así, eran personas entradas para matar. ¿Me entienden? Entonces cuando pasa eso uno se da cuenta de que esas gentes dejaban su vida, no les importaba el ego, la soberbia, y si la tenían Dios se la bajaba y seguían adelante, ¿no? Pero bueno,
Elías vio eso, Eliseo vio eso. Y Giesi, ahora no lo veo, le muestro por el tiempo, tengo unos minutos. Por ejemplo, en 2 de Reyes 4:6, Giesi, que significa Gegasí, ¿vieron cuando decimos Begei Salmave en el valle de sombra de muerte? Begei, en el valle, Gei es valle. Gegasí, que es Giesi para nosotros en español, significa el valle de la visión. Y Giesi vio, por ejemplo, en 2 de Reyes 4:6, el aceite multiplicado para la viuda. En 2 de Reyes 4:31-35, cuando la Sulamita ve resucitado a su hijo a través del profeta Eliseo, y eso Giesi lo sabe. Cuando en 2 de Reyes 4:40-41, ¿no es cierto?, se quita el veneno, ¿no es cierto?, de la comida, ¿se acuerdan? Y en 2 de Reyes 5:9-14, se quita la lepra a Naamán. Entonces, Giesi está viendo cómo el siervo de Dios que valoró la unción de Elías y que Elías le quería decir, déjame aquí, no, yo te voy a seguir y voy a aceptar esto, voy a aprender aquí, voy a aprender aquí, voy a aprender aquí, y me van a someter en el espíritu, en el alma y en la carne, hasta la humillación en Betel, en Jericó y en Yerrén, dice, y él seguía, ¿no es cierto?, a la diferencia de Sansón, con lo que pasó y con las salvedades del caso también. Y Giesi lo tiene Eliseo como siervo de Elías y Giesi como siervo de Eliseo. Así como Eliseo multiplicó los milagros de parte de Dios que había hecho Elías, también Giesi podía haber hecho, pero no lo pudo hacer. Le costó muchísimo, ¿no es cierto?, la actitud que él toma delante de Dios. Y Giesi había visto, tomé estas 4 cosas así sintetizadas, bien. En 2 de Reyes, capítulo 5, presta atención, que ahora aquí más insistaba, se había dormido, pero ya terminamos. En capítulo 5, ¿no es cierto?, está Eliseo y Naamán. Conocen ustedes al general, aunque hay muchas cosas para ver, pero al general sirio que viene y que busca la sanidad a través de una sierva, esclava hebrea, que estaba en la casa de Naamán y le dice que había un siervo de Dios en Israel que podía sanar. Acá hay físico y espiritual, cosas maravillosas, pero el tiempo ahora no va a premiar, pero entonces Naamán va con una comitiva, Eliseo no sale al encuentro, sino que le manda a decir que se tire en el Jordán, o que se sumerja en el Jordán 7 veces. Hay una negativa de Naamán para sumergirse. Los siervos que venían con Naamán reconvienen al general sirio, lo cual era bastante difícil que alguien reconviniera al general, por lo tanto debía estar bastante humillado también ahí Naamán, a pesar de que se niega al mensaje de Eliseo, pero evidentemente había una ascendencia importante de los siervos de Naamán con Naamán mismo, y entonces en definitiva se sana, ¿no es cierto? Bien, Eliseo se niega al pago y al reconocimiento material impresionante que le podía dar el general, ¿sí?, porque sabía que no era él, era Dios. ¿Y por qué hoy uno está buscando tanto el reconocimiento y el oro y el moro de los hombres, el ambiente de los predicadores, ¿no es cierto? Dice, no, ¿qué me vas a pagar? Yo tengo lo mío, dice, pero no con lo que tengo me alcanza, ¿no? Eso le decía Pablo, que también se malinterpreta eso terriblemente. Cuando dice, vean, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Eso está en el contexto de que cuando la gente le ofrendaba a Pablo, él vivía con lo que le ofrendaba. Cuando le ofrendaban menos, vivía con lo poco que tenía. Y si no le ofrendaba, bueno, esperaría que le ofrende más adelante. Por eso dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Cuando tengo, me sostengo. Y cuando me dan, me ofrendan más, me sostengo más. Y si no, dice, yo. Pero hoy, por ejemplo, dice, todo lo puedo en el Mesías, ¿no?, que me fortalece. Y se entiende más, no es qué significa todo.
Imagínense, vamos por un caso, vaya hoy al autódromo aquí, maneja un auto de Fórmula 1 con los corredores, no lo va a poder hacer, hermano. No es todo, estoy haciendo una trivialidad, pero para que lo entiendan, no es todo. Hay que entender, ahí uno saca doctrina de lo que no es doctrina. ¿De acuerdo? Y entonces, él decía, me sé sostener con lo que tengo, no necesito, ¿entiendes? Y hoy no queremos sostener nosotros con lo que tenemos nosotros, con lo que tiene el otro y con lo que va a venir del otro. ¿Vieron cuando decimos queremos el oro de los egipcios, el oro de los paganos para los creyentes, el oro, y queremos. Yo siempre me río con esto, porque Abraham jamás reclamó las bendiciones de prosperidad que le dio Dios, jamás. Busquen la Biblia, jamás reclamó las bendiciones de prosperidad material. Y nosotros a 4000 años reclamamos las bendiciones materiales que Abraham ni siquiera las tuvo en cuenta. Dice, yo lo que quiero es un hijo para transmitir. Nosotros decimos, bueno, yo quiero el hijo para transmitir, pero además quiero la empresa, quiero el dinero, quiero el reconocimiento. Así. Nosotros nos damos cuenta, pero vamos, a veces porque es muy sutil, las cosas del diablo son muy sutiles, son terriblemente sutiles. Bueno, y entonces, rápidamente con esto, pero es bien importante esto. Me llamó la atención algo aquí, se lo voy a leer. Giesi, cuando Giesi sería Eliseo, por así decirlo, y Eliseo sería Elías, porque son sucesores. Y aparte las palabras que se emplean son interesantes, porque son las mismas palabras que se utilizan cuando Josué es el siervo de Moisés, ¿no es cierto? Por así decirlo, la misma palabra que se utiliza con Eliseo y Elías, etc. Bueno, y entonces, Giesi sale al encuentro de Naamán y dice, bueno, usted conoce la historia, me envía, ¿no es cierto?, mi señor, entonces Naamán le da los regalos a Giesi, etcétera, etcétera. Ahí no está, pero sí tengo que entender, o que si los siervos que estaban con Naamán tenían tanta ascendencia sobre Naamán, deben haberse dado cuenta. Y Naamán, que no era ningún tonto también, porque era un general sirio y de gran predicamento en las estructuras del ejército, evidentemente tiene que haber pensado. No está, pero yo tengo libertad para pensar también. ¿No? Entonces, tiene que haberse dado cuenta quién era Giesi, pero la historia sigue. Y entonces, pero presta atención. Ahora voy a decirlo rápido, pero después digo que también lo pienso. Pero mire qué interesante. Y en el capítulo 2, capítulo 5, verso 24. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen de los bienes que había traído de Naamán. Bien. Y entró Giesi donde estaba Eliseo y se puso delante de su señor. Y Eliseo, él le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Imagínense, hermano, si Giesi está viendo la unción que tenía Eliseo, ¿no?, y de los milagros que Dios obraba a través de Eliseo, era bastante tonto e ingenuo, por lo menos a burlarse de la inteligencia de Eliseo, por lo menos en ese aspecto, si quiere, o al discernimiento que podía tener Eliseo, más allá, ¿no es cierto?, del poder que tenía la autoridad y la unción que venía de Dios, y que Eliseo sabía, que Giesi sabía. Eliseo jamás se hubiera atrevido a hacer una cosa así, porque sabía que Elías hablaba directamente con Dios. Y entonces dice, pero es imposible que pueda actuar así delante de él. Y entonces Giesi sí lo hace. Bueno, dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es decir, nosotros estamos al servicio de Dios. Y Eliseo tenía su sustento, dice, pero no tomemos el reconocimiento que nos dé la gente por el milagro que hace Dios. ¿A qué le hace llamar la atención? Entonces, ¿entiende? No tomemos eso.
porque con eso se está desvirtuando, desvalorizando, ¿no?, el poder de Dios ejercido a través del siervo. Dice, no le pidamos a la gente el oro y el moro, por algo que sabemos que estamos orando, y en este caso la oración para sanidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que me... Uno lee la escritura y realmente tiembla, ¿no? Bueno, pero escucha. Después usted saca sus conclusiones y en algún momento me las dice, yo tengo las conclusiones. Ok. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Bien. A partir de aquí hasta el capítulo 8 es gran parte tremendamente difícil de entender respecto a esto. Porque en el judaísmo se hablan varias cosas. Hay muchos midrashim que hablan de esto. Ya les voy a mostrar por qué. Dios tiene una grande misericordia, ¿no? Una grande misericordia. Ahí hay intercalado un pasaje donde se hace flotar el hacha. Lo dejamos. Okay. Podríamos hablar porque también tiene relación. Pero bien. Rápidamente. Luego viene la invasión de los sirios. ¿Está siguiendo? Bien. Cuando viene la invasión de los sirios, todo tiene un desarrollo. Yo quiero que me sigan esto. Ya sabemos lo que pasa con Giesi. Creo que Giesi aparece con nombre 15 veces. Intercalado aparece un personaje que en vez de llamarse Giesi se llama criado. Yo se lo voy a mostrar. Los teólogos suponen que como Giesi queda leproso aquí, este siervo es otro siervo anónimo que no tiene nombre. O que Dios me quiere decir algo a través de eso. Se lo voy a mostrar. Voy a mostrar. Invaden los sirios, van a invadir los sirios. Y venían para hacer estragos en Israel. Dice, tenía el rey, estoy en capítulo 6, verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pase por tal lugar porque los sirios van allí. Y ahí la historia sigue, bien. Verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. El que servía al varón de Dios. Esa es una de las veces que aparece. Pero sin nombre, allá no es Giesi. Uno dice que es otra persona. Aquí ya estaba leproso, sí. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Aparece el que sirva al Señor y ahora aparece con el nombre de criado, pero es la expresión. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Está siguiendo? Bien. Y oró Eliseo y dijo, mira lo que dice, no oró ahora en este momento para que los enemigos no ataquen, sino que dice así. Y oró Eliseo y dijo, te ruego a Adonai que abra sus ojos para que vea. Entonces Adonai abrió los ojos del criado. ¿Se acuerdan de Giesi qué significaba? Valle de la visión. Pero entonces a este criado le dice que le dé la visión. ¿Entiendes? Bueno, es Giesi. Si ustedes leen los libros de los teólogos, le dicen, bueno, es un personaje que no conocemos, puede ser. Bien. Pero lo podemos tomar como nosotros, ¿no? Como el leproso que tiene que ser sanado,
El leproso que tiene que tener la visión, ¿me está siguiendo? Dice, de hecho, que ahora, tengo ¿sí? Vio que ahora van a haber 4 leprosos que van a ir al campamento sirio y que van a llevar las buenas nuevas al rey de Israel. El que da las buenas nuevas es el leproso. En el Midrashim dice que esos leprosos eran ¿cómo es este hombre? Giesi con sus hijos. ¿De acuerdo? Que eso es lo que habla el Midrashim, pero déjeme seguir, para que vean. Dice, y aquí, bueno, entonces Adonai abrió los ojos del criado y miró. Hay otro Midrashim donde dice que si bien dice vas a ser leproso para siempre, hay un Midrashim bien interesante, donde el Midrashim dice que por misericordia y por la oración de Eliseo, ¿no es cierto?, viene la visión. ¿Se acuerdan la oración de Moisés sobre la lepra de María? La unción de Yeshua sobre los leprosos que vinieron. Cuidado, que lo que va a ser, suponiendo que sea la misma persona, a partir de aquí, a Giesi le costó sangre, sudor y lágrimas su vida. Podía haber vivido como el profeta sacrificado de Dios y evitarse esto, ¿sí? Pero tuvo que pasar por la lepra, por la desobediencia, por la avaricia, por la mentira, por el egoísmo. ¿Me está siguiendo? Bueno, ok, pero espera un segundo, acá no termina, si no, después no vamos a comer tranquilas. Pero pensemos en nosotros en esto. Dice, y miró aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Adonai. Pero no oró primero. Vio que no ora primero, ahora ora para que sí haya un triunfo, ¿sí? Pero primero ora para que su siervo tenga la visión, ¿sí? Suponiendo que fuera la misma persona como dice la teología judía, los Midrashim, ¿sí? Primero le dice, tú vas a quedar leproso, pero después viene la misericordia del profeta y ora para que le dé la visión al leproso. ¿Está siguiendo? Si es la misma persona. Yo sé que los libros de teología, yo con los teólogos de los libros tengo mis serias dudas en algunos casos, pero dicen es una persona que no conocemos porque Dios no podría utilizar a un leproso, ¿sí? Si Dios no podría utilizar a un leproso, ¿por qué utilizó a los leprosos aquí para que informaran de las buenas nuevas del triunfo de Dios sobre los sirios? ¿Me entiende? Llega un momento que Dios hace grandes milagros. Con María lo hizo. No le mandó la lepra para que la destruyese, sino que mandó la lepra para concientizar a Moisés y que Moisés orara para la sanidad, porque le podía haber dicho a Moisés, porque nosotros podíamos ser así. Ah, mira lo que te vino por hablar mal de mí, eso te pasó. Moisés no le dijo eso. Nosotros lo haríamos, en serio, hermano. Nosotros lo haríamos, Moisés no. Cuando vio a María con su enfermedad, producto de haber estado en contra de él, lo primero que hizo, oró para la sanidad de María, de Miriam, ¿sí? Suponiendo que fuese la misma historia esta, el mismo personaje, ¿no? Nambiesi lo hizo quedar terriblemente mal a Eliseo, porque fue un hombre de Eliseo a pedir los bienes. ¿De acuerdo? Lo hizo quedar mal al siervo de Dios, lo denigró, lo humilló delante de los demás, ¿sí? Y sin embargo, si fuera la misma persona, aquí dice, mira, ahora se te pega la lepra de mamá. Pero no era porque él decía se te va a pegar, ¿no? Aunque Giesi tenía que haber sabido algo. Que si Eliseo podía hacer tantos milagros como sacar el veneno de la comida, también podía traer veneno a la comida. Pero no se utiliza para mal. Y Eliseo le dijo, la lepra de Naamán se te pega. Y de repente aparece un criado con nombre anónimo, ¿sí? Y antes de orar,
Mire que el ejército se le venía encima, iban a destruir Israel directamente, ¿sí? Antes de orar para la liberación de Israel, dice, después te atiendo. No, Señor, abre los ojos a mi criado. Abre los ojos a mi criado antes de orar para que no se me venga el ejército encima. Yo, no voy a poner, yo no lo voy a poner usted. Yo oro primero por mí, después entonces por este. Porque no, si usted lo pongo usted, así, no, yo no soy tan malo. El malo soy yo en este caso, ¿sí? Claro, es cierto, hermano. ¿Me está siguiendo? Bien. Ok. Luego en el capítulo 7, ¿no es cierto? Y ya estaban los sirios andando aquí, bueno, Dios hace una reversión total del ejército enemigo y dice así, mire, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, verso 7, capítulo 3, ese capítulo 3, verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Es decir, en Israel hay una sequía espiritual y de material, ¿no? Y vamos a morir en Israel con nuestro pueblo. Si vamos con los sirios también morimos. Entre morir con nuestro pueblo, pero sin nada, morimos con los sirios comiendo. Esa fue la idea, ¿sí? Cuando se estaba acercando al campamento sirio no había nadie. Y estaban las riquezas y las comidas. Y lo primero que toman la comida y la riqueza son los leprosos. En el pueblo judío, esos 4 eran Giesi con 3 hijos de él. Son los que llevan las buenas nuevas al rey, que en definitiva era el rey Joram. Un rey Joram que hacía lo malo delante de Dios y no creo que nunca se haya revertido. A pesar de lo que dice aquí, con esto termina así. En el capítulo 8, el capítulo 8 es maravilloso. Este capítulo 8 ha creado una serie millonaria de controversias de los grandes teólogos. Se lo voy a leer un poquito para que vean. Yo para mí no tengo grandes dudas, pero aunque yo no soy Master Degree ni Master en Divinidades de Dallas, de Houston, Texas, donde sea, y lo quiero ser, pero dice así. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. No pierdan el hilo de todo lo que vi. Que es la tsunamita, ¿se acuerdan ustedes? Bien, escucha. Diciendo, le dijo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Adonai ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Este rey era Joram, pero no era Joram, no había un Joram que era el malo y había hecho lo malo delante de él, ¿sí? Y había el rey hablado con Giesi. Otra vez aparece ya, ahora va a aparecer 2 veces como última vez. El rey habla con Giesi. Yo no creo que hable con Giesi porque le interesaba mucho Dios, ni porque le interesaba, sino la profecía de Eliseo, sino porque dice, cuéntame qué hizo Eliseo. No vamos a contar ciertas historias, ¿no es cierto? Con todos estos detalles con la tsunamita. Bien. Y había el rey hablado con Giesi. Esta es la anteúltima vez que va a aparecer el nombre. Aparece varias veces. Aparece 3 veces, 2 veces, 3 veces como anónimo. Ustedes, si es anónimo y es otro, correcto. Y ahora vuelve a aparecer con el rey de Israel. Ahora, si está leproso, ¿cómo está con el rey? Usted dice, bueno, era un rey pecador, pero ¿me está siguiendo? Bien interesante la historia. La Biblia me quiere decir otras cosas más, en forma intercalada. ¿Me entienden? Dice, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él, ¿cierto?, estaba contando al rey cómo había hecho vivir cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir,
recuerda la historia, vino la mujer para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Y luego Eliseo se va a Damasco y la historia es bien interesante. Me tuve que saltear muchas cosas intercaladas en esta historia, pero para que cuando hablábamos de la unción. Miren, aún Giezi, este es el pasaje, si ustedes leen lo que leen el grande libro de teología, leen, este es uno de los que se devanan el cerebro, los teólogos dicen: no, este pasaje tendría que estar puesto antes, ¿no es cierto? Porque no podría estar puesto aquí, ¿no es cierto? Porque ya no podía ser siervo de Eliseo, ¿no es cierto? Y estaba leproso. Miren, Dios utiliza, ¿no es cierto?, como Dios le venga en gana, ¿no es cierto?, para que se cumpla el propósito, el cometido de Dios. Y el rey supo los milagros de Eliseo precisamente por Giezi. Miren, si hubiera sido, ¿cómo son las cosas? Si Giezi es el mismo hombre que Eliseo oró para que le trajera la visión, de hecho, es muy significativo que el nombre Giezi significa el valle de la visión. Y él estaba, ¿no es cierto?, parado mirando al ejército, mirando, ¿no? Y le dice: Señor, estamos perdidos aquí. Dice: no, ahora Eliseo dice: tráele y ábrele los ojos, dale visión para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Pero no es entonces ese valle de la visión. Si hubiera sido otro, perfecto, pero le trae la visión, que es la simbología del nombre de Giezi. Pero en el pasaje siguiente, ¿no es cierto?, aparecen los leprosos. En los Midrashim dicen que los leprosos, que van a ser los primeros que coman de los despojos que Dios dejó luego de la victoria de Dios sobre el ejército sirio, era, ¿no es cierto?, Giezi con sus hijos, ¿sí? Y luego aparece delante del rey trayéndole las nuevas y las maravillas que Eliseo había hecho, y a la mujer le fue devuelto todo lo que ella había perdido. Por eso, por supuesto, la lepra es el símbolo del pecado. Si Giezi comenzó leproso en un momento de su servicio al siervo de Dios, todo lo demás que Dios le permitió vivir le costó el sacrificio que no quiso hacer antes. Antes tenía que haber hecho el sacrificio de humildad, de no tener egoísmo, de no ser avaro, de no ser mentiroso, de no ser engañador, ¿sí? Y entonces, si no hubiera sido así, si no hubiera tenido todo eso, hubiera hecho su ministerio. Ahora estaba sirviendo a Eliseo, pero después de haber pasado la lepra. ¿Está siguiendo? Por eso usted y yo tenemos que mirar, ¿cierto?, no solamente a ellos, sino mirarnos a nosotros, ¿no? ¿Cuánto de nosotros tendríamos que mirar atrás, ¿no es cierto?, y decir: bueno, si no hubiera cometido tal cosa, si no hubiera hecho tal otra, si no hubiera pensado así, si no hubiera hablado mal. Ahora, no se puede volver atrás, pero sí se puede comenzar un camino nuevo, ¿no es cierto?, si dejamos toda esa lepra, símbolo del pecado, atrás. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, por la misericordia. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por este día de Shabbat, de reposo, y por el Shalom que viene de lo alto. Señor, sabemos que siempre clamamos a tus misericordias para que te apiades de nuestras vidas.
y seamos, Señor, nosotros depositarios de la guía, de la dirección y de la unción que viene de lo alto, para tener el conocimiento real, genuino de tu palabra, y, Señor, y conducirnos con rectitud, sin tergiversar tu palabra, Señor, sino atendiendo a tus principios y a tus mandamientos y a lo que tus siervos, los profetas, nos han querido decir en tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en esta y en toda hora, bendícenos cada día. Ábrenos el entendimiento, danos sabiduría, Señor, que en esta hora, así como Yeshua está, Señor, a tu diestra intercediendo por nosotros, Señor, que sea la oración para que en este valle en el cual estamos transitando, se nos abra, Señor, la visión. Y si nosotros, Señor, tenemos esa valle de visión, cuyo nombre es la Giesi, Señor, queremos en esta hora que podamos tener la visión en este valle de la vida que estamos transitando en este mundo, que podamos ser iluminados, que podamos tener la vista para saber, Señor, cómo tú estás guiando, dirigiendo la vida de todos y de cada uno. Señor, que tenemos adversidades y tribulaciones, pero también hay grandes milagros y maravillas que quitan trabas, obstáculos y piedras de tropiezo delante de nuestras vidas. Tú eres el que adereza mesa en el camino, en medio de angustiadores y en medio de un camino de angustia, de aflicción del cuerpo, a veces de aflicción del alma y también de aflicción del espíritu. Señor, en esta hora, en este valle que transitamos hasta que tú nos lleves a tu presencia, danos la visión, úngenos, danos la sabiduría, ilumina nuestros ojos espirituales. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, también ser disciplinados, obedientes, Señor, persistentes como lo fue Eliseo, Señor, mientras fue tratado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, yendo de lugar en lugar con el siervo, Señor, para que le enseñara, para que pudiese ser aprender y para que pudiese ser enseñado, cosa que en su momento no hizo Giesi, sino que tuvo que pasar por la lepra, Señor, pero después pudo reconocer delante del rey de Israel, Señor, los milagros que tu siervo había hecho y cómo tuvo ese reconocimiento cuando previamente lo había denigrado. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, gracias porque tu palabra nos dice cosas para que entre como una espada de dos filos en nuestro corazón y para que nos redarguya, Señor, de todo pecado. Bendito y alabado sea tu nombre. Que, Señor, tu espada sea como tu palabra sea esta espada de doble filo, Señor, que nos dé aliento y nos fortalezca, que también nos exhorte, Señor, y que también transforme nuestras vidas, porque dice tu palabra que tu Torah es perfecta, que convierte en alma. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día de Shabbat. Gracias por cada día que tú nos das. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, el Señor les guarde, hermanos. Salvador, tú puedes hacer la vergüenza.